Buenas a todos, mi nombre es Sergio, bienvenidos al canal de Filosofía Política. Hoy estoy en una entrevista con Juan Pina. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos a proceder con la entrevista. ¿Quién es Juan Pina? Explícanos a qué te dedicas, qué haces en tus ratos libres y tus proyectos actuales. Bueno, yo ante todo me definiría como un libertario. Para mí el libertarismo pues, que es una especie de liberalismo 2.0, 3.0, o ya no sé qué gradación darle, pero digamos que es un liberalismo auténtico, profundo, pero al mismo tiempo evolucionado, adaptado a nuestro tiempo, pues es lo principal que creo que me define y por lo que se me conoce, los libros que he escrito y la labor política que he desarrollado, pues fundando en 2009 el Partido Libertario, el PELIP, y hasta el 2016 presidiéndolo también, pues es un poco esa digamos que la razón de ser de mi actividad pública más conocida. Después, pues bueno, soy padre de familia, tengo una niña de 11 años y vivo con ella y con mi mujer y me dedico a la comunicación profesionalmente, a la comunicación en el sentido de las relaciones de las empresas con los medios de comunicación corporativa. Eso a nivel profesional, pero bueno, sobre todo lo que creo que es más conocido o más notorio es mi labor en el terreno de las ideas, que supongo que es de lo que te interesará que charlemos, ¿no? Muy buena presentación. Me parece interesante que te definas como libertario de ahora y no tanto como libertario de ahora. ¿Nos podrías explicar un poco esto? A ver, el libertarismo yo creo que es una constatación de que el liberalismo político convencional de los últimos 2 siglos, pues ya a mitad de la Guerra Fría, en los años 70, 80, había entrado en una crisis bastante profunda. En Europa, en los países donde había libertad, claro, en España y Portugal no, pero de los Pirineos para arriba, en toda Europa, el liberalismo se había quedado muy anquilosado, se había convertido en una pata más del sistema. Se había socialdemocratizado bastante, digamos, y tanto es así que incluso hoy en día, si ves los partidos liberales europeos, la mayoría, por ejemplo, el propio partido ALDE, que los engloba a todos en el Parlamento Europeo y del que el máximo exponente quizá ahora mismo pues, es el presidente francés Emmanuel Macron, son prácticamente parte del sistema que yo llamo de socialdemocracia generalizada y transpartita que actualmente padecemos en todo el continente. Entonces, ya en los años 70 del siglo pasado, pues muchas personas se dieron cuenta de que esto no era suficiente, que las ideas de la libertad tenían que, por un lado, volver a sus orígenes, pero por otro lado también avanzar hacia el siglo XXI de una manera pues, más purista. Y en ese sentido, en 1971 se funda el primer partido libertario, que fue el de los Estados Unidos de América. Y lo fundan personas pues, como David Nolan, cuyo famoso este test que habrás visto, esa brújula política para colocarse en un mapa de 2 dimensiones, y no en una escala lineal de izquierda a derecha, sino en un mapa un poco más complejo, pues fue el que lo diseñó, un politólogo estadounidense. Él es uno de los fundadores de David Nolan y entre otros fundadores, o entre otras personas que están muy próximas en toda la fase inicial del Partido Libertario, está, por ejemplo, Murray Rothbard, que creo que todos tenemos como uno de los principales pensadores de las ideas de libertad en la actualidad. Entonces, a partir de partidos libertarios en otros países, bien es verdad que de una manera lenta, y nosotros constituimos el español en 2009. Y ahí estamos. Como la mayor parte de los demás partidos libertarios del mundo, pues somos extraparlamentarios, pero bueno, es una carrera de fondo de muy largo plazo. Y creo que, bueno, pues ver en que por lo menos como mínimo estamos siendo capaces los libertarios españoles, igual que nuestros colegas en Holanda, por ejemplo, donde tienen bastante fuerza, o en algunos países de Europa oriental, pues de tener como mínimo una base social en vez más importante y que empieza a tener una sociedad. En el propio Estados Unidos hemos visto como en las últimas presidenciales, y pese al veto ilegal que le hicieron a Gary Johnson en los debates y no pudo participar con Hillary Clinton ni con Donald Trump en los debates, les dio la razón, pero bueno, ya
a toro pasado no sirvió de mucho. Lo cierto es que incluso así, incluso en condiciones de fuerte desventaja, el Partido Libertario obtuvo más de 5 millones de votos, creo que más de 5,5 millones de votos en el conjunto de los Estados Unidos, y en algunos estados, bueno, superando el 3% en todos, y en algunos estados incluso llegando al 8, al 8 y pico por ciento. Si no fuera porque Estados Unidos tiene un sistema extremadamente presidencialista, no en las elecciones presidenciales, sino en todas, a los gobernadores de los estados, a sheriff del condado, a cualquier elección, es todo muy, muy presidencialista, se escoge una única persona. Si no fuera, por ejemplo, para los parlamentos de los estados, las legislatures que llaman, y para el Congreso, en sus dos cámaras, la de representantes y el Senado, los escaños se eligen a la única persona que obtiene más votos en una circunscripción. Si no fuera por eso, si tuvieran un sistema proporcional como los que tenemos en Europa, el Libertarian Party de Estados Unidos tendría una fuerza y tendría una llave de la gobernabilidad, sería necesario para la gobernación en muchos lugares de Estados Unidos, porque hablamos ya de más de 5 millones de votos. Es verdad que es un país muy grande, pero es un partido que tiene éxito y que tiene fuerza. Y yo creo que los libertarios españoles y europeos, pues bueno, vamos mucho más rezagados, pero el camino es el mismo. Y para conocerte a ti un poco más, ¿qué has estudiado? Bueno, yo hice ciencias políticas, como creo que se puede notar un poco pues, en lo que escribo y en la pasión o la vocación que tengo. Aunque bueno, estuve coqueteando también con la idea de hacer alguna filología, porque me encantan los idiomas, son una de mis pasiones. Tengo por aquí en la librería métodos de los idiomas más insospechados del mundo. Cada vez que viajo por algún sitio, una de las primeras cosas que hago es comprarme algo sobre el idioma del lugar, porque me interesan mucho, ¿no? Pero no, al final me decanté por ciencias políticas y es lo que he hecho. Estuve 5 años llevando la revista de ciencias políticas de la Fundación Friedrich Naumann en lengua española, es la fundación cercana al Partido Liberal Alemán, y bueno, eso me llevó a vivir en México durante unos años. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante y muy bonita, porque pude estar de forma cotidiana pues conociendo los últimos avances en ciencia política desde una visión liberal e incluso libertaria. Recuerdo incluso que en el año 2000 dedicamos un número especial, un monográfico de la revista a la evolución del liberalismo, tomando el libertarismo como objetivo. Y de hecho la portada, recuerdo que era una estatua de la libertad modernizada. Es decir, era una chica joven, no era una dama con túnica, sino pues vestida más moderna, con una hoja de marihuana tatuada en algún sitio, con piercings. La antorcha era una espada de luz tipo Star Wars, ¿no? Y en lugar del libro en la otra mano sostenía un ordenador, un laptop, ¿no? Un portátil. Bueno, de alguna manera, no sé si quedó muy bien o no, aunque la verdad es que la ilustración gustó, pero lo que queríamos es expresar esa necesidad de actualizar, de hacer un ayornamiento, ¿no? del liberalismo, y eso yo creo que hoy en día ya todos tenemos claro que es el libertarismo. Después de hablarnos tanto del libertarismo y del liberalismo, ¿qué hizo que tú fueras liberal o comenzaras a interesarte por estas ideas? Bueno, yo la verdad es que lo fui desde siempre. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años estaba muy preocupado porque iba a cumplir 18 y no había ningún partido al que pudiera el mismo día de mi cumpleaños afiliarme, y al final, pues un poco como mal menor o como opción menos mala, escogí el CDS, el Centro Democrático y Social, porque además se rumoreaba, y así fue después, que iba a incorporarse a la Internacional Liberal. Y así fue, y de hecho yo fui después uno de los miembros de la delegación que en 1989, el más joven de toda la delegación, que acudió al Congreso de Pisa de la Internacional Liberal para incorporar al Partido Español por primera vez en décadas, porque la Internacional Liberal había sido fundada, entre otros, y el primer presidente fue un español, Salvador de Madariaga, desde el exilio. Un tipo extraordinariamente interesante, porque es alguien que es ministro de la Segunda República por parte del gobierno de la CEDA, es decir, es un tipo de centro derecha, liberal, moderado, es ministro de Educación, me parece, y de alguna otra cartera más, pero llega la Guerra Civil y se mantiene fiel al gobierno legítimo, aunque después critica la evolución socialista que ya
durante los últimos tiempos antes de la guerra y durante la propia guerra se produce lamentablemente por parte de la República. Y entonces se exilia. Y en algún momento en lo que dices algo así como, bueno, ante estas dos Españas, lo único que una persona liberal, sensata, normal puede hacer es exiliarse, porque ninguna de las dos me sirve. Yo creo que eso representa muy bien a los liberales. Es verdad que son una minoría pequeña, pero que siempre ha habido una tercera España liberal que no casaba ni con la de los, por decirlo así, ni con la de los rojos, ni con la de los fachas. Hay una tercera España, y esa tercera España, representada por Madariaga, primer presidente en el exilio de la Internacional Liberal, también fundador junto con Hayek de la Sociedad Montelerán. Es una persona que durante 40 años se pasa combatiendo al franquismo desde la BBC con su columna en español todos los domingos, pero al mismo tiempo es una de las voces más señaladas del anticomunismo europeo y es, pues bueno, un intelectual que hace mucho en la lucha contra el comunismo que había al otro lado del telón de acero y que solamente regresa a España una vez que Suárez ya en la transición le invita a regresar, ¿no? Pues es una persona admirable. Luego se puede estar más de acuerdo o menos con algunas de sus ideas, pero desde luego su trayectoria vital me parecía muy importante y en aquel momento el que el CDS fuera a incorporarse a la Internacional Liberal fue uno de los factores que a mí me hicieron optar por ese partido en lugar de, por ejemplo, pues por el pequeñísimo Partido Liberal que estaba en coalición con Alianza Popular y que al final terminó siendo fagocitado por Alianza Popular en la refundación que dio origen al Partido Popular, ¿no? Y bueno, ahí estuve durante muchos años, muchos más de los que tuvo vida política con representación parlamentaria, esa formación política. Después marché al extranjero, pero incluso fui candidato al Parlamento Europeo, número 2, creo recordar, creo que en el año 99 o algo así, ya el partido era extraparlamentario. Y después a mi regreso a España, después de haber vivido en algunos países, pues en 2009, junto con otras personas, pues decidimos que nuevamente estábamos en las mismas, que España seguía siendo un páramo del liberalismo, no hablemos ya del libertarismo, y constituimos el PELIP. El PELIP que empezó con la denominación de Partido de la Libertad Individual y que después en 2015 cambió, en su congreso, pues cambió de nombre y pasó a denominarse Partido Libertario, que es la denominación que tiene actualmente y que está muy alineada con las que tienen los demás partidos equivalentes en toda Europa y en el resto del mundo. El partido es miembro de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios, de los cuales hay unos 25 o 27, si no recuerdo mal, en el mundo. La presidencia recae en el Partido de Estados Unidos actualmente, pero la vicepresidencia es española, es del Partido Libertario de España. Y bueno, pues ahí se intenta hacer una buena labor. Por ejemplo, hace un mes y pico tuvimos una situación terrible con la detención de varios miembros del Partido Libertario ruso y desde aquí, junto con el Partido de Estados Unidos, pues estuvimos haciendo todo lo posible por ayudarles. Y la idea de montar el PELIP, ¿cuál fue la motivación que tuvo detrás? Sí que es verdad que la motivación detrás de que estamos otra vez en las mismas, en España no hay el verdadero liberalismo que nosotros defendemos, pero más allá, ¿cuál fue la chispa que encendió todo? Bueno, esa necesidad de poder hacer militancia política sin tener que estar peleando más con los de dentro que con los de fuera. Es lo que yo personalmente me había encontrado durante mucho tiempo en el CDS, pero otras personas, estoy pensando por ejemplo en Luis Espinosa, que fue uno de los cofundadores, pues se lo había encontrado igualmente en el PEL y después en el CDL, en el cual yo también fugazmente, junto con Roxana Nicula, pues también participamos. Y bueno, al final vimos que lo que hacía falta aquí era un partido liberal-libertario, decíamos entonces, o libertario, podemos denominarlo ahora, pues que verdaderamente no tenga autocensuras, automordazas, ni trabas ideológicas, ni intente asemejarse ni al socialliberalismo, que es descafeinar el liberalismo por el lado socialdemócrata, ni tampoco al liberal conservadurismo, que es descafeinar el liberalismo por el lado conservador. Y la verdad es que, bueno, lo que hicimos fue casi un experimento. Fuimos 4 fundadores, fuimos a una notaría, constituimos el partido, le hicimos un pequeño website muy cutre, lo que pudimos hacer inicialmente, y lo pusimos a funcionar a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que empezó a llegar gente, mucha gente, porque lo que sí hicimos, a diferencia de lo que intentan cualquier nueva formación política que surge, que todas calculan la ambigüedad,
y viven, nadan en la ambigüedad, porque creen que de esa manera van a tener pues, la capacidad de atraer a gente más diversa. Y probablemente sea verdad, pero engañando. Pues nosotros lo que hicimos fue, lo primero, redactar con las pocas personas que se iban incorporando un programa marco de 80 o 90 páginas. Y eso fue lo que pusimos en Internet, junto con comunicados prácticamente todos los días respecto de las cosas que iban pasando, para ir marcando una línea y a ver qué pasaba. Oye, pues lo que pasó fue que empezó a llegar masivamente gente, tanto es así que hoy en día se cuenta por más de 3.000 las personas entre afiliados y simpatizantes que hay en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sigue siendo una fuerza política testimonial, no lo voy a negar, que sigue siendo una fuerza política pequeña y sin representación parlamentaria, pero también es verdad que esta es la situación del libertarismo en todo el planeta, incluso en los Estados Unidos de América con 5,5 millones de votos. Por lo tanto, no estamos peor que otros, tampoco estamos mucho mejor, pero yo creo que somos uno de los partidos libertarios de Europa pues más rigurosos, más serios, más conocidos, con mayor base social, dentro de que sea una base social pues pequeña en comparación con los millones de habitantes de un país, ¿no? ¿Y qué hizo que dejaras el cargo? Porque sí que te he escuchado que estuviste hasta 2016. ¿Pasó alguna cosa trascendental o simplemente No, quisiste dejar era mucho tiempo ya. otro? Sí, sí, efectivamente, era ya demasiado tiempo. Llevaba desde la propia Constitución y luego pues como presidente provisional y luego ya desde el primer congreso en 2010, el segundo congreso en 2012 y el tercer congreso en 2014. En 2016, cuando llegó el cuarto congreso, pues yo consideré que ya había llegado el momento de pasar el testigo y de que se escogiera otro presidente. Continúo en el comité ejecutivo. Bien, es verdad que no tengo mucho tiempo para dedicar, pero bueno, ahí estoy y cuando se me pide alguna colaboración, pues lo trato de hacer lo mejor posible. Sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales, que creo que es donde mejor me muevo. Y en 2016, pues fue elegido Daniel Martínez como presidente, encabezó la lista, la candidatura a las elecciones generales de 2015 y 2016. Y la verdad es que bueno, había encabezado ya la de 2015 y en 2016 es cuando es elegido como presidente del partido. Y nada, pues trato de ayudarle a él y al resto de mis colegas del comité ejecutivo en todo lo que puedo. No hubo ningún motivo especial, simplemente necesitaba también yo descansar después de todo este tiempo y aparte estábamos justo iniciando el proyecto en el cual ahora estoy implicado de una manera más directa, que es el de la Fundación Libertaria, que se llama Fundación para el Avance de la Libertad. Y que la verdad es que es un proyecto extremadamente ilusionante, que creo que está consiguiendo cosas, avances, que hacía falta en España un think tank libertario, porque bueno, think tanks liberal conservadores hay algunos, y luego hay think tanks pues, liberales generalistas de amplio espectro ideológico, digamos, que hacen una buena labor y con los que tenemos además una excelente relación y una buena interlocución con todos ellos, ¿no? Pero que sin embargo era necesario que hubiera un proyecto de think tank diferente. Diferente porque por un lado se acota ideológicamente en el libertarismo, diferente porque además no se conforma con ser el típico think tank que hace estudios, programas, papers, libros, hace todo esto, pero quiere ser un think tank activo y sobre todo es también una incubadora de organizaciones de activismo. Entonces, apoyamos, por ejemplo, a entidades como Students for Liberty, como Objetivismo Internacional, y como, por ejemplo, la Unión de Contribuyentes de manera muy especial, pero queremos hacer esa doble función. Como think tank, es un think tank muy divulgativo, textos al alcance de cualquiera, libros fáciles. Tenemos una colección de libros en Unión Editorial, ya vamos por el tercero, y luego tenemos nuestra propia editorial también que va sacando otros títulos. Pero siempre lecturas fáciles, lecturas que puedan hacer lo que nosotros consideramos necesario. Y es que los libertarios o los libertarios en su vida cotidiana puedan ganar el debate de las ideas. Porque una cosa que nos pasa a todos nosotros siempre es que estamos muy solos, muy aislados socialmente. El liberal o el libertario suele ser el único de su familia que lo es, el único de su puesto de trabajo o el único de su entorno laboral que lo es, el único en su facultad que lo es. Entonces, está necesitado de munición, pero munición no es la acción humana, con todo el respeto para mi querido Ludwig von Mises, pero es un tocho así.
Munición es memes, munición es índices, que de una manera sencilla pues, se visualizan elementos de la realidad para luego poder ganar la batalla de las ideas en la máquina de café de la empresa o en la cafetería de la facultad o en una comida familiar o en el vermut en la taberna el domingo por la mañana. Porque eso es lo que necesitamos para ir haciendo mancha de aceite y para expandirnos en la sociedad, porque si no los colectivistas de un lado y de otro nos van a ganar siempre, ¿no? Y eso es un poco la labor de la Fundación. Aquí, por ejemplo, hace un par de meses hemos presentado la siguiente edición, la de 2019, de este índice, del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas. Van 2 ediciones, 2018 y 2019. Es un proyecto muy interesante porque es la primera experiencia a nivel mundial de un índice de libertad económica, pero no por países, sino por ciudades de un mismo país, para comparar la libertad económica de un lado a otro. Y la verdad es que, bueno, pues es bastante, invito a todo el mundo a verlo en la página web, en fundalib.org, porque las conclusiones son bastante interesantes y hay una distancia importante de las ciudades peor colocadas a las que mejor resultado han obtenido, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos otro índice en España, que es el de competitividad fiscal de las comunidades autónomas, cuya tercera edición sale ahora, se presentará en Madrid el 15 de octubre. Es un proyecto premiado internacionalmente. El año pasado en Copenhague pues, recibió uno de los premios de los Liberty Awards Europe. Es un proyecto que ha sido apoyado por la red Atlas, actualmente por la Tax Foundation de los Estados Unidos. Y gracias a este proyecto se han ido consiguiendo pequeñas reformas de la fiscalidad en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Guipúzcoa, en la Hacienda Foral de Guipúzcoa, pues se reintrodujo un escudo frente al impuesto del patrimonio que benefició a varios miles de personas. En La Rioja, en Extremadura. Y a lo largo de este año estamos viendo también algunos avances en cuanto a la parte autonómica de la fiscalidad, pues que sea menos lesiva para los ciudadanos. Y luego tenemos otros 2 índices que son internacionales. El Índice Mundial de Libertad Moral y el Índice Mundial de Libertad Electoral. Del de Libertad Moral ya van 2 ediciones publicadas, la de 2016 y 2018, y del de Libertad Electoral vamos a presentar la segunda edición ahora en septiembre. Es un proyecto muy ambicioso, el de libertad electoral, son 200 países casi, 45 indicadores para cada uno de ellos. Es un trabajo extremadamente riguroso, dirigido por un politólogo prestigioso, por José Antonio Peña, un libertario del PRO y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Y la verdad es que estamos muy satisfechos. Pero bueno, esa es la labor académica, intelectual del think tank. La otra parte es la incubadora de organizaciones. Y ahí es donde realmente lo que queremos es llevar la voz del libertarismo mediante organizaciones que cada una en su temática, cada una en su causa o en su ramo, pues puedan actuar y puedan ir consiguiendo poco a poco cambiar la realidad en el país. Y ahora, hablando de los proyectos que tienes, pasemos un poco a las cosas electorales y de los partidos. Y hay una cosa que dijo Juan Ramón Rayo, no sé si viste el vídeo de qué tiene que hacer un liberal, y lo que yo te quería preguntar es que ¿qué crees que se debería hacer en lo general en el electorado? Si tendríamos que votar, solo divulgar, haciendo partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que debería ser el cometido del liberal hoy en día? Bueno, yo creo que nuestra guerra es una guerra que se tiene que ganar mediante batallas en frentes muy distintos. Entonces, el frente académico es muy importante. El frente mediático, con figuras precisamente como el propio Juan Ramón Rayo, pues también es un frente importante. El frente político es fundamental y, sin embargo, está completamente descuidado porque somos un país cuya cultura es muy resultadista y la gente apuesta siempre a caballo ganador. Si no ganador en el sentido de que quede como primera formación política, pues sí por lo menos que obtenga representación y que pueda tener palanca para cambios inmediatos. Eso es una trampa, nos hacemos trampas al solitario los españoles, porque lo que sucede es que constantemente estamos apostando pero desde la transición, estamos optando por opciones social liberales o por opciones liberal conservadoras. Eso en los mejores de los casos, porque últimamente se está apostando incluso por opciones extremadamente nacionalistas y de corte moralista conservador extremo, que bueno, en economía pues parece que pueden tener algunas posiciones
un poco más liberales que las de los otros partidos con representación. Habría que ver luego, cuando llegasen a tener influencia política real o mando en plaza, como se suele decir, pues cuál sería realmente la ejecutoria de esas formaciones. En cualquier caso, a veces se critica a los libertarios en los países donde tenemos partido político y al propio Pelín en España. Al propio Partido Libertario se le critica, pues diciendo que, bueno, es que de esta manera, con ese tipo de acción, no se consiguen resultados directos, inmediatos. Pero lo cierto es que yo echo la vista atrás y pienso desde 1975 para acá, en nuestros 40 y tantos años ya de sistema político democrático, ¿qué es lo que han hecho? No ya los libertarios, sino los liberales, básicamente. Y ha sido conformarse, hacer quintacolumnismo. Y se han metido en la UCD, en Alianza Popular, en el Partido Popular después de la refundación, en el Partido Reformista Democrático, que fue la Operación Roca, en varias de las fuerzas regionalistas y nacionalistas moderadas en todo el territorio nacional, en la Unión Centrista, en el CDS, mea culpa, ahí estuve yo, en el partido, el PADE, que fue una escisión del Partido Popular, después hasta en UPyD, fundado por una socialista de tomo y lomo como es Rosa Díez, en Ciudadanos, luego otra vez en el Partido Popular, ahora incluso en Vox, que ya hay que estar un poco desorientado. La verdad es que el resultado de todos estos casos, y no creo que ahora vaya a ser distinto, pues siempre ha sido que en materia económica habrán conseguido impulsar en los programas electorales de esas formaciones algún tímido avance, en el mejor de los casos, y en todo lo no económico prácticamente nada. Con lo cual, yo no les arriendo las ganancias a esos liberales que han actuado de esa manera. Y creo que habría sido muchísimo más interesante que desde el año 75 se hubiera constituido un partido plenamente liberal, no digo ya libertario, pero por lo menos similar a los partidos liberales más potables, más decentes del resto del continente europeo, al alemán o al holandés o lo que fuera, por lo menos que hubiera habido eso. En España no hemos tenido ni siquiera eso. Yo empecé la entrevista criticando a esos partidos liberales del norte de Europa y de Centro Europa y de Escandinavia porque, bueno, pues se han vendido mucho al sistema, están anquilosados, por eso han surgido como alternativa a los partidos libertarios, etcétera. Pero es que en España no hemos tenido ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y eso ha sido por pereza, ha sido por cobardía y ha sido por resultadismo. Y mientras no nos sacudamos esos tres defectos, difícilmente se conseguirá nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo recomendaría? Apostar por el Partido Libertario. Pero digo más, si a alguien no le gusta el Partido Libertario, por el motivo que sea, entenderé y consideraré respetable que constituya otro partido político libertario o liberal de verdad. Lo que no puedo respetar, porque me parece un error enorme y además no me parece digno, es la eterna estrategia quintacolumnista de no, vamos a ver si nos metemos unos cuantos en Vox, en el PP, en Ciudadanos o en donde sea, para ver si los cambiamos. Ya, o sea, que un pequeño contingente de un 1% o un 2% de una formación política va a cambiar a todo el otro 98% de esa formación política, que lo que quieren es obtener representación, conseguir cargos mañana, y si puede ser ayer mejor, etcétera. No, eso no funciona. Lo que funciona es hacer un partido sólido pensando en el largo y muy largo plazo, a 2, 3, 4 legislaturas vista. Lamentablemente en España no podemos hacer otra cosa porque es que no tenemos ni siquiera un embrión, ni siquiera un pequeño partido que sea tercera, cuarta, quinta fuerza política como en otros países europeos, al cual poder sumarnos y decir, bueno, no es libertario, pero mira, está casi cerca y ahí sí merece la pena porque ya tienen representación y son correctos en todo. No, aquí no. Aquí lo que hay es partidos conservadores que a lo mejor pues tienen una visión algo más liberal de ciertos aspectos de la economía, aunque luego tampoco, porque son bien proteccionistas, y otros que prácticamente son socialdemócratas y que, bueno, a lo mejor pues pueden serlo un poquitín menos en tema de derechos civiles y de libertades públicas que el PSOE. Pero no me sirven. A mí, por lo menos, no me sirve ninguno de ellos. Yo seguiré militando en el Partido Libertario y animo a todo el mundo a hacerlo. E insisto, si no les gusta el Partido Libertario, bueno, que monten otro partido libertario o liberal libertario. Pero, por favor, no sumarse a opciones que sabemos perfectamente en qué van a acabar porque llevamos 45 años haciendo eso. 45 años.
y los resultados están a la vista. Somos el país, después de Grecia, con el más alto grado de anticapitalismo en la sociedad. Se han hecho encuestas de estas de Eurostat en Europa y resulta que los españoles, después de los griegos, son la población más refractaria al capitalismo. Bueno, algo tendrá que ver la ausencia durante todas estas 4 décadas largas de una formación política, incluso de corte liberal clásico normal a la europea. Es que ni eso hemos tenido. Que no me vengan ahora con que hay que sumarse a este o aquel otro, ¿no? Y hablando con bastantes liberales y libertarios de formaciones, youtubers, también algunos de Instagram o de Twitter, que iban a votar a Vox y que decían que era la mejor opción y que era el partido más liberal con representación en España. ¿Tú qué piensas y opinas de Vox? A mí me parece que esa es una posición extraordinariamente equivocada. Extraordinariamente equivocada. Hasta tal punto es equivocada que, dentro de que, por supuesto, yo pido el voto para mi partido, que es el Partido Libertario, y es al que voto, obviamente, pero en el peor de los casos, no sé, en una circunscripción donde no tuviéramos posibilidad de presentar lista o lo que fuera, fíjate que lo que voy a decir se puede incluso interpretar mal, pero yo antes votaría a una fuerza política de las convencionales, a un PP, a un Ciudadanos, yo qué sé, a un partido regionalista del sitio que fuera, o nacionalista moderado, o lo que fuera, antes que votar a Vox. A ver, Vox es un partido que está basado en 3 grandes líneas de pensamiento. La primera, por no decir casi la única, es el nacionalismo. Un nacionalismo extremo. La segunda es el moralismo o la confesionalidad religiosa, en un determinado marco ético y de valores o un marco moral determinado, que es el tradicional, el tradicionalista, pues tradicional de nuestro país. Visto además de una manera muy restrictiva, rígida, poco moderna, por no decir premoderna. Y solo el tercero es una cierta apertura hacia posiciones más o menos aperturistas en economía. Que luego eso también es muy discutible, porque hemos visto al señor Ortega Smith en plena campaña electoral yéndose a visitar empresas agropecuarias en Andalucía, pues para reivindicar proteccionismo, para reivindicar más aranceles, para reivindicar, decir cosas como que mientras las lentejas españolas se tiran porque no se pueden vender al precio al que se compran, o sea, prácticamente está pidiendo subvenciones a los productores de lentejas, y que sin embargo vienen las lentejas de Sudáfrica más baratas, entonces hay que poner barreras, etcétera. Igual que quieren poner barreras a las personas, pues quieren poner barreras a los productos, a los capitales o a cualquier otra cosa. Y mi pregunta a cualquiera que esté considerando apoyar a esa formación política es, vamos a ver, ¿de verdad crees que cuando esas personas, cuando esos políticos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con quien sea, en el marco de una negociación política, en un parlamento autonómico, en el nacional o en un ayuntamiento, donde sea, ¿de verdad crees que van a priorizar los aspectos pro capitalismo que algunos, y me consta que hay personas que han intentado impulsar un programa económico más liberal, lamentablemente no lo han conseguido, se quedaron en lo que finalmente salió, que bueno, si se cumpliera, pues bueno, pero evidentemente no es tampoco nada del otro mundo, pero ¿de verdad crees que van a priorizar eso en una negociación frente al leitmotiv principal de ellos, que es el nacionalismo, y frente al segundo, que es el del moralismo y el tradicionalismo en los valores, etcétera? Para ellos, lo económico solo es la tercera prioridad. E incluso en esa sería muy discutible porque va a depender mucho de qué persona en concreto sea la que negocie o la que llegue a acuerdos o la que imponga, la que logre imponer internamente su línea. Yo conozco bastantes personas de Vox y sí que hay algunos que, bueno, pues me parecen conservadores abiertos al liberalismo económico, pero son una minoría. La mayoría no son conservadores abiertos al liberalismo económico, ni siquiera, ni por supuesto liberal conservadores. Por supuesto libertarios, nada. La mayoría lo que son es personas extraordinariamente conservadoras, pero sobre todo nacionalistas hasta extremos religiosos, hasta una visión mística de la nación. Y eso es algo que a mí, evidentemente, pues como libertario, me produce bastante rechazo e incluso bastante temor.
porque bueno, estamos viendo un resurgir del populismo en toda Europa, un populismo de izquierdas y un populismo de derechas que son intercambiables, que en lo único que se diferencian es en la estética de unos y de otros y en la palabrería, en el vocabulario que emplean, pero lo que hay por detrás, las políticas que aplicarían llegando al poder, es lo mismo. Y tanto es así que tenemos ya un ejemplo de coalición entre la derecha populista, la nueva derecha populista y la nueva izquierda populista, gobernando juntos, gobernando conjuntamente, y no un país pequeñito e insignificante, no, Italia. Italia ahora mismo está gobernada por una coalición del Movimento 5 Stelle y de la Lega. Es decir, una coalición que aquí podría ser equivalente a una coalición Vox-Podemos. Y la gente que nos esté viendo dirá, pero bueno, si es imposible, ¿cómo va a gobernar Abascal con el Coletas? Bueno, seguramente Abascal con el Coletas no, porque se deben de odiar profundamente. Pero déjales la evolución que han tenido en Italia, 5 años, 10 años de, bueno, pues de evolución de esas formaciones políticas, y al final te darás cuenta de que no están tan alejados. Lo que pasa es que las estéticas son, y los valores que unos y otros afirman tener son completamente diferentes también. Pero después, a la hora de plasmarlo en políticas concretas, específicas, prácticas, ahí está gobernando 5 Stelle con la Lega sin ningún problema. Sin ningún problema. Y aquí, pues podría, con un cambio de liderazgo dentro de unos años, en una evolución, porque yo creo que Vox poco a poco se va a ir desprendiendo de la pequeña beta pseudo-liberal que pueda tener en lo económico, incluso eso lo irá perdiendo, irá siendo cada vez más fuerte el ala de Ortega Smith y del propio Abascal, que son colectivistas extremos. Date cuenta que ambos vienen, y sobre todo Abascal, de la fundación de Naes. Y la Fundación de Naes, Nación para la Defensa de la Nación Española, se llama, o se llamaba, creo que sigue existiendo, pues la fundación básicamente está inspirada por el pensamiento de Gustavo Bueno, un filósofo español que falleció hace unos años. Esta fundación y este grupo de gente se basa en la ideología de Gustavo Bueno, que es lo que el propio Gustavo Bueno denominaba el materialismo filosófico, una especie de marxismo, incluso lo denominan marxismo, es como una especie de marxismo de derechas, para entendernos, ¿no? Incluso el propio Santiago Abascal tiene escrito un libro a 2 manos con el hijo de Gustavo Bueno sobre las maravillas de esa ideología colectivista de derechas que tanto bebe del marxismo. Y aquí la gente te dice que Vox es liberal. Yo de verdad alucino. No sé, habría que leerse más a fondo los programas y la documentación. Habría que ver quién está en una formación política y cuál es su trayectoria previa, de dónde vienen y qué piensan en cada uno de los temas. Y nos daríamos cuenta de que, por ejemplo, Vox es exactamente igual que Podemos en un tema que a los libertarios nos rechina y nos preocupa muchísimo. Un tema muy concreto, pero sirve como ejemplo, que es, por ejemplo, el de la maternidad subrogada. Tú tienes los moralistas tradicionalistas de Vox asumiendo la misma visión absolutamente prohibicionista y contraria a la maternidad subrogada que tienen los podemitas y la gente del populismo de izquierdas, Izquierda Unida y demás. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque al final no es que los extremos se toquen, es que los extremos están mal interpretados, porque los extremos de verdad en la política actual son el de arriba y el de abajo del mapa de Nolan, es decir, libertarismo o autoritarismo. Y en el autoritarismo se encuentran lo que conocemos como izquierda y lo que conocemos como derecha cuando profundizan y cuando se radicalizan. Y una izquierda radicalizada tipo Podemita y una derecha radicalizada tipo Vox se van encontrando y van confluyendo en la parte inferior del diagrama de Nolan, mientras que los libertarios estamos justamente en el extremo contrario, arriba del mapa de Nolan. Y para ir acabando la última pregunta, yo creo que he visto muchos liberales, muchos libertarios hablando de la Unión Europea y casi siempre lo he escuchado hablando mal. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Libertario o Juan Pina sobre la Unión Europea? Bueno, por empezar por el Partido Libertario, en su 4º Congreso aprobó una resolución que más o menos llevaría a lo que denominamos un Spexit inteligente. Es decir,
no salir de la construcción europea, sino recuperar lo bueno de la construcción europea y desprenderse de todo lo que ha fracasado. Desprenderse de la unión política y desprenderse bueno, pues de todo ese sinsentido, de ese aparato burocrático de Bruselas tan extremo que padecemos todos, ¿no? Y quedarnos con lo que sí funciona, que es la unión aduanera, bueno, una aduanera que en realidad debería haber un desarme arancelario unilateral, pero bueno, eso es posterior, por lo menos está bien que no haya aduanas entre los Estados miembros. Y la libertad de tránsito, de asentamiento, de circulación de bienes, personas, capitales, servicios y datos. Por lo tanto, de alguna manera lo que nosotros pediríamos no es una posición euroescéptica radical y agria como la que puedan tener otros, ¿no? Como la que pueda tener, pues, por ejemplo, Vox. Nosotros la posición que tenemos es la de pasar a la EFTA, es decir, no salirnos del todo del marco de la construcción europea de los últimos 50 o 60 años, pero sí salir de la Unión Europea, pero no para quedarnos aislados, sino para quedarnos dentro de la Asociación de Libre Comercio Europeo, que está compuesta en estos momentos por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, y a la cual muy probablemente pues, se incorpora también Gran Bretaña una vez que salga de la Unión Europea. Y nosotros ahí pues, podríamos estar bien porque tiene todas las ventajas de estar en la Unión Europea a nivel de tránsito, a nivel mercantil, a nivel de derechos y libertades, pero sin embargo evita toda la construcción política que lo único que hace es concentrar el poder en un macroestado supraestatal a los actuales, y por lo tanto nosotros lógicamente como libertarios estamos en contra de toda concentración de poder. Si no queremos que haya concentración de poder en la banca o en los seguros, y por eso pedimos que se eliminen las barreras de entrada y que haya mayor libertad de poder constituir empresas de cualquier tipo y que no haya licencias, por ejemplo, para las profesiones actualmente de colegiación obligatoria, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a querer concentración en lo político? Todo lo contrario, pedimos la mayor atomización posible, por eso somos altamente federalistas, cosa que, por ejemplo, pues Vox no lo es, y por eso queremos en el nivel europeo, pues bueno, una cosa es que haya unos órganos de coordinación muy general por encima y una declaración de derechos más o menos como un marco súper general para todo el continente, pero de ahí a constituir un gobierno central en Bruselas con su parlamento, que además no ni pincha ni corta nada, y con toda una serie de imposiciones a 500 millones de europeos, pues nos parece que ese es un camino errado y que no era ese tampoco el espíritu de los padres fundadores de la primera comunidad europea. Y terminaría diciendo que sí que había en aquellos tiempos una idea muy positiva de Europa que se llamaba mercado común. Mercado común. Yo creo que debemos eliminar la Unión Europea, pero para regresar a ese mercado común que era lo que nos tendríamos que haber dado, que nunca se consiguió del todo y que, sin embargo, lo que se ha conseguido es montar un embrollo, un laberinto que realmente pues ya no atiende, no sirve a las necesidades de los europeos. Y para acabar la entrevista siempre hago dos preguntas, muy breves y muy cortas. Y la primera es, bueno, no son preguntas, pero serían 3 libros que recomiendas. Bueno, voy a recomendar 4 porque me da vergüenza empezar recomendando uno mío. Entonces, pero bueno, aprovecho la cuña, si me lo permite, Sergio, para presentar Adiós al Estado-Nación, que es mi libro más reciente, ha salido hace un par de meses y ya está disponible en Unión Editorial, no sé si en Amazon también. Se hará la presentación, se hizo ya una presentación en Madrid y haré una presentación en Barcelona el día 19 de septiembre. Bueno, para recomendar tres libros. Yo creo que La ética de la libertad de Murray Rothbard es absolutamente imprescindible. Creo que es el clic definitivo, el cambio de chip definitivo para que alguien que venga de una trayectoria liberal pues pase a ser libertario. Por lo menos es lo que a mí me sucedió. Un libro quizá más, ¿cómo decir? Pues más ameno y muy interesante, además es breve y se lee muy fácil, es Dadme libertad, de Rose Wilder Lane. Rose Wilder Lane es una libertaria estadounidense que escribe pues, en los años 30 y después otra parte del libro ya es en los 40 después de la Segunda Guerra Mundial, en 40 y tantos.
Y he tenido la suerte, el privilegio de realizar la traducción y la edición en español. Está también en Unión Editorial y la verdad es que me entusiasmó este libro porque además refleja muy bien esas ideas libertarias que son anticolectivistas y que por lo tanto son profundamente antisocialistas, pero también contrarias a la imposición del conservadurismo moral o del nacionalismo de cualquier tipo, centrípeto, centrífugo, postulante o consolidado. Y luego el tercer libro que me gustaría recomendar es un libro que se llama Las raíces torcidas de América Latina. Es de Carlos Alberto Montaner, que es, bueno, aparte de otras cosas, el presidente de honor de la Fundación para el Avance de la Libertad, un exiliado cubano pues muy reconocido, que tiene muchos libros, pero en este libro en concreto habla de las raíces torcidas de América Latina y claro, las raíces están en gran parte en España y previas, ya se remonta incluso a la Roma clásica. Y es un libro que ayuda mucho a conocernos mejor porque hace un retrato no solo de las sociedades criollas latinoamericanas, sino también de la sociedad española. Y bueno, con esos tres libros yo creo que tiene uno para una temporadita de estar bien nutrido intelectualmente. Y para último, siempre pido una reflexión de más o menos 1 minuto o 3 minutos del movimiento liberal actual. Bueno, pues yo creo que son tiempos convulsos, son tiempos complicados, son tiempos en los que los liberales e incluso los libertarios, ya conscientes de serlo, estamos sometidos a muchos cantos de sirena que vienen desde los sitios más insospechados. Cantos de sirena como el de toda esta moda que hay ahora de alabar a Putin y a Rusia y de decir que aquello es poco menos que el Edén liberal. He oído barbaridades como estas. Por eso hace un año justamente trajimos a Vera Kichanova como invitada, una libertaria rusa encarcelada varias veces, bueno, arrestada 6 veces y encarcelada varias veces por Putin, que finalmente tuvo que exiliarse en Gran Bretaña. Y la trajimos para que hablara sobre sus colegas del Partido Libertario Ruso. Algunos de ellos están hoy en la cárcel. Otros cantos de sirena nos vienen desde Estados Unidos por el lado de la alt-right, que allí intenta cooptar a los libertarios y a los liberales clásicos y llevárselos hacia el terreno conservador, evidentemente con muy poco éxito, porque la gente no es tonta. Y aquí pues también hay embajadores de esos cantos de sirena que nos los intentan aplicar en España. Y otros, pues bueno, pues vienen hemos comentado el tema de Vox, podríamos comentar también el tema de Ciudadanos, como ahora se han hecho miembros del Partido Europeo ALDE, pues también se consideran que los liberales son ellos. Son socialdemócratas, por favor, o sea, no son rescatables en absoluto. Entonces, en estos tiempos convulsos, inciertos, de bastante, ¿cómo decir?, conflicto entre ideologías y dentro de las ideologías, conflicto de renovación entre lo viejo y lo nuevo de cada una y conflictos entre ellas, yo creo que el liberal y el libertario lo que a mi juicio deberían hacer es leer bastante, sacar conclusiones libres, independientes, no dejarse llevar y tener en cuenta que la libertad es una y es indivisible y que no se puede ser realmente pro libertad si solo lo eres en una faceta de la libertad. O sea, la libertad es filosófica. O sea, es libertario o liberal o libertario, como se quiera llamar, en todo, en lo económico, en lo moral, en lo territorial, en los derechos y libertades, en las cuestiones confesionales, en todo. Y, por supuesto, en lo económico, en lo comercial, en lo mercantil, o no se es realmente liberal en nada. No se puede hacer cherry picking, que dicen los americanos, ¿no? Coger con cuentagotas, recolectar las frutitas una por una para armarte tu basket, tu canasta de libertarismo, de liberalismo sesgada. Y eso es lo que lamentablemente se ha estado haciendo en España, junto con el quintacolumnismo que antes hablábamos, de subirnos a la chepa del partido mejor colocado para ver si así, que nada. Pues en el mundo de las ideas, en estos tiempos convulsos, ser conscientes, utilizar la razón, siempre la razón, ese atributo que nos hace humanos y que lamentablemente los humanos luego tiramos a la papelera con demasiada frecuencia, y tratar de pensar que el futuro de la libertad está en la unicidad de la libertad y su expresión en todos los ámbitos de la vida, en todos. Pues muchas gracias, Juan. Gran entrevista. Seguiremos hablando. Muchas gracias a vosotros. Si queréis más entrevistas, dejad los comentarios a quien queréis que sea el siguiente. Y un saludo, Juan.
Muchas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches.